No es ningún secreto que China es implacable en su búsqueda de la dominación global, y hoy vamos a hablar de por qué esta misión no está saliendo como se planeó. El comercio mundial de armas constituye una parte importante del comercio de China, ya que décadas de crecimiento económico y modernización militar le han permitido emerger como un actor clave en este mercado. En la década de 2020, el país incluso logró colocarse dentro del codiciado top 5 de los mayores exportadores de armas del mundo. Sin embargo, hay un mercado en el que las ambiciones de China se han estrellado contra una pared, el de los aviones de combate modernos. En pocas palabras, nadie está comprando cazas chinos modernos. Bueno, al menos, nadie de importancia en el escenario global. Y lo peor es que no es por falta de intentos. De hecho, la industria aeronáutica china ha florecido en las últimas décadas. Al país le tomó solo 30 años pasar de las versiones anticuadas y poco confiables del MiG-21 a los modernos y altamente avanzados J-20 y J-10. Así que la oferta está ahí, pero la demanda no. Antes de continuar, no olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video con análisis del mundo militar. Continuemos. ¿Por qué falta la demanda? Eso es precisamente lo que abordaremos aquí. Pero primero hay que entender por qué el interés en los cazas chinos es tan bajo, porque esto ayuda a dimensionar el problema desde el principio y a visualizar la cuesta arriba que China enfrenta en el mercado mundial de cazas. Los números no mienten, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, China exportó $7.200 millones en aeronaves militares entre 2000 y 2020. Puede parecer una cifra enorme por sí sola, pero no cuando se comparan los números de los dos primeros lugares del mismo periodo. El segundo mayor exportador del mundo, Rusia, vendió $61.500 millones en aeronaves militares durante ese mismo tiempo, casi 9 veces más que China. Y ni siquiera hemos llegado al número 1, Estados Unidos, con casi $100.000 millones en exportaciones de aeronaves militares entre 2000 y 2020. No hay que endulzarlo, eso no es una brecha, es un abismo. Incluso Francia vendió el doble de aviones militares que China, a pesar de quedarse atrás en otras áreas de tecnología militar. Entonces, ¿por qué China, una nación acostumbrada a liderar, obtiene cifras tan mediocres en el mercado mundial de cazas? La respuesta es simple: 3 factores influyen en la venta de aeronaves de combate: la calidad, el precio y la influencia política, y China falla en los 3. Empecemos con la calidad y las capacidades de los cazas chinos. Algunos expertos afirman que las pobres ventas no tienen que ver con los aviones en sí, ya que China ha avanzado enormemente en el desarrollo de cazas modernos con capacidades impresionantes, sobre el papel. Sin embargo, sobre el papel es la frase clave aquí. Los cazas chinos pueden igualar a sus contrapartes occidentales en teoría, pero ciertamente no tienen la experiencia práctica que lo demuestre. En pocas palabras, nadie sabe realmente qué tan bien funcionarían la mayoría de los cazas chinos en combate real. Estos aviones son operados únicamente por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación y aún no han entrenado en el extranjero, mucho menos participado en combates reales. Con esto en mente, no sorprende que muchos compradores potenciales desconfíen de su fiabilidad, mantenimiento y desempeño en situaciones reales. Y seamos honestos, esta no es una industria de prueba y error. Los compradores quieren certeza, no especulación, cuando invierten en activos tan críticos. Por eso, cuando deciden gastar su dinero, suelen preferir opciones probadas de países con una larga historia de desarrollo exitoso de aeronaves militares y, más importante aún, de despliegue en combate. Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos como Francia y el Reino Unido tienen un historial comprobado de efectividad, lo que los convierte en una opción más lógica. En algunos casos, ese historial es impecable, como con el temido caza estadounidense F-15 Eagle. Eso hace casi imposible que China compita, especialmente en contratos de alto nivel. Uno podría pensar que el bajo precio de los cazas chinos bastaría para poner al país de nuevo en juego, pero no es así. Ciertamente, China ha ofrecido aviones muy asequibles, incluso baratísimos comparados con la competencia. Sin embargo, todos tienen algo en común: motores rusos. Para entender por qué esto es un problema, debemos retroceder a la Guerra Fría. Durante ese periodo, China no tenía la mejor relación con la Unión Soviética, que anteriormente había ayudado al país a arrancar su industria aeronáutica. Así que China tuvo que arreglársela sola.
Idealmente, esa ruptura debería haber impulsado el desarrollo de una industria completamente independiente, pero no fue así. Los primeros intentos chinos se basaron en copiar diseños y tecnologías soviéticas, una práctica que continuó hasta los años 90. El Shenyang J5 era en realidad un MiG-17 bajo licencia, el Shenyang J6, un MiG-19 fabricado en China, y el Chengdu J7, básicamente un MiG-21 reempaquetado. ¿Y qué tiene esto que ver con las ventas? Muy sencillo, cualquier avión con motor ruso necesita permiso de Rusia para venderse. Esto no significa que China no haya vendido nada, de hecho, el J7 fue bastante popular en países como Pakistán, Bangladesh, Namibia, Tanzania, Nigeria y Sri Lanka, pero solo porque Rusia no lo consideraba competencia. Cuando llegó el Chengdu J10 Vigorous Dragon, Rusia se negó a permitir exportaciones a cualquier país. Su principio era claro, si un país podía comprar cazas rusos, las copias chinas estaban fuera de discusión. Lo mismo pasó con el JF-17 Thunder, aunque el diseño era más avanzado, seguía usando motores rusos, por lo que Moscú tenía voz en quien podía comprarlo. Así que los motores rusos fueron un gran obstáculo para las ventas globales chinas. ¿Y por qué China no fabrica los suyos? De hecho, lo hace. Tras copiar motores soviéticos durante años, empezó a desarrollar turbinas propias. Pero fabricar motores a reacción confiables y de alto rendimiento requiere una tecnología extremadamente avanzada, experiencia y décadas de investigación, décadas que China gastó copiando. El resultado, sus motores son más caros y menos confiables que los rusos. Esto ha frenado especialmente las ventas del JF-17, pues no hay un motor chino asequible que lo acompañe. Y tiene sentido, ¿por qué un comprador elegiría un motor chino más caro y sin historial cuando puede obtener uno ruso más barato y probado? Esto aplica incluso a antiguos clientes chinos, si acudieron a China por precio, ¿por qué pagarían más ahora por lo mismo? Además, muchos de esos países ya están satisfechos con los aviones que compraron hace una década, lo último que quieren es pagar más por un reemplazo. Por eso no sorprende que la lista de compradores de cazas chinos se haya mantenido casi igual durante décadas. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, el 63% de las exportaciones de armas chinas han ido a Pakistán, Bangladesh y Myanmar. Las ventas de aviones no son la excepción. Esto deja claro que China se ha quedado atrás en dos de los tres factores cruciales, calidad comprobada y precios competitivos. Pero aún falta el tercero, y probablemente el más importante, la influencia política. Y aquí es donde China enfrenta su mayor obstáculo. Toda la tecnología del mundo no sirve si no tienes amigos a quienes vendérsela. El mercado internacional de cazas no se trata solo de calidad y costo, sino de alianzas y lazos políticos construidos durante décadas. Y en este aspecto, China no está ganando precisamente. De hecho, el país ha sido mucho más exitoso en crear enemigos que aliados. Un buen ejemplo es Filipinas. Durante su presidencia, Rodrigo Duterte intentó alejar al país de la influencia estadounidense y acercarlo a China, incluso considerando reemplazar sus viejos cazas estadounidenses por aviones chinos. En teoría, parecía un triunfo para Pekín. Filipinas carecía de fondos, no tenía fuertes alianzas militares y buscaba una política pro-China. Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó. ¿La razón? La propia política exterior de China. En lugar de fortalecer la relación, Pekín envió buques militares a aguas filipinas sin autorización, provocando un conflicto diplomático que solo empeoró con los años. A estas alturas, es seguro decir que Filipinas no comprará armamento chino en un futuro cercano. Y no es el único país en esa situación, India también desconfía profundamente de China. De hecho, lejos de comprarle armas, India, la cuarta potencia militar del mundo, está modernizando su arsenal precisamente para contrarrestar las acciones chinas en la frontera del Himalaya. En 2023, India aprobó compras militares por $8.500 millones y ni un centavo fue para China. Lo mismo ocurre en gran parte del sudeste asiático. Las ambiciones de Pekín en la región han hecho que países como Vietnam, Malasia e Indonesia ni siquiera consideren adquirir cazas chinos. Incluso Egipto, un cliente tradicional de China, se ha acercado a otros proveedores. Este patrón revela un enorme fracaso en la estrategia de política exterior y ventas militares de China. Pero no todo se debe a sus propias acciones, las ventas de cazas también son, en gran parte, un concurso de popularidad.
Y popular no es precisamente la palabra que mejor describe a China. Por eso no es raro que países sin conflictos directos con Pekín también cancelen acuerdos por presiones internacionales. El ejemplo más famoso es Turquía. En 2013, Ankara firmó un acuerdo de $4.000 millones para adquirir sistemas chinos de defensa antimisiles, pero en 2015 canceló el trato ante la presión de sus aliados de la OTAN, especialmente Estados Unidos, por motivos de seguridad. Y eso fue hace casi una década, cuando Occidente todavía veía a China con mejores ojos. Imaginen la reacción hoy, con el clima político actual. Como entonces, Estados Unidos encabezaría cualquier reacción en contra. Después de todo, el país está librando lo que muchos llaman la Guerra Fría 2.0 contra China. Entonces, es así de simple, si compras aviones de combate a China, aunque no lo digas abiertamente, estás eligiendo bando. O, como mínimo, te arriesgas a dañar tu relación con Estados Unidos. Con esto en mente, no debería sorprender que cualquier país mínimamente alineado, asociado o dependiente de Estados Unidos no se haya atrevido a comprar cazas chinos. Y eso a pesar de que, según se reporta, un solo J-10 chino cuesta unos $40 millones, mientras que su equivalente estadounidense más cercano, el F-16 Fighting Falcon, cuesta alrededor de $63 millones. Es decir, el chino es más barato, pero aún así la mayoría no lo toca. Curiosamente, esta misma resistencia no aplica a los drones chinos. De hecho, en ese rubro China le gana a Estados Unidos, exportando vehículos aéreos no tripulados, UAV, a más países. Pero esto tiene más que ver con el momento que con la tecnología. China fue uno de los únicos 3 países que estaban vendiendo drones justo cuando empezó el boom mundial del mercado de UAV, lo que le dio una ventaja inicial. Esa ventaja se hizo todavía más grande porque los otros 2 grandes jugadores, Estados Unidos e Israel, tenían restricciones y controles de exportación que les impedían vender sus drones a muchos países. China vio la oportunidad y la aprovechó, salió a ofrecer drones de forma agresiva, a buen precio y con diferentes modelos para diferentes necesidades. Hoy en día, países como Egipto, Indonesia, Irak, Jordania, Kazajistán, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos y otros usan drones chinos. Solo estos países han gastado más de $700 millones en drones militares chinos. No es casualidad que, gracias sobre todo a estas ventas, Pekín lograra captar más del 5% del mercado mundial de armas entre 2014 y 2018. Con todo ese dinero en juego, es lógico que China esté desesperada por quedarse también con una porción más grande del mercado de cazas. Y ojo, aquí sí hay dinero de verdad. Solo en 2023, el mercado mundial de aviones de combate alcanzó los $122,12 mil millones. Para 2028 se espera que esa cifra suba a $170,16 mil millones. Eso es un crecimiento anual compuesto de 6,5% entre 2024 y 2028. Es un mercado enorme, creciente y muy lucrativo. La pregunta es, ¿China tiene realmente posibilidades de competir ahí? Un vistazo rápido a la oferta actual de cazas chinos nos da pistas. China tiene la segunda flota de aviones de combate más grande del mundo, con unos 1.200 cazas. Solo la supera Estados Unidos, con 1.854. Pero mientras Estados Unidos está vendiendo aviones a diestra y siniestra, China no. En 2024, por ejemplo, Turquía adquirió F-16 por $23 mil millones. Grecia compró F-35 furtivos por $8,6 mil millones. Israel adquirió F-15 por $18 mil millones. Y eso solo en un año. China, en cambio, tiene prácticamente un solo modelo que realmente se está vendiendo afuera, el JF-17 Thunder o FC-1 Xiaolong. Y aún así, ni siquiera es un producto 100% chino. El JF-17 es un avión co-desarrollado por China y Pakistán para cubrir la necesidad pakistaní de un caza ligero y barato. Se dice que Pakistán fabrica alrededor del 58% del fuselaje y los subsistemas, alas, cola y parte delantera, y que además hace el ensamblaje final. China se ocupa del 42% restante, principalmente motor y secciones central y trasera.
Incluso si no contamos a Pakistán como cliente, la lista de compradores reales y potenciales de este avión no es tan corta. En 2016, Myanmar compró 16 por unos 560 millones de dólares. Ese mismo año, Nigeria compró 3 por unos 25 millones, y en 2024, Azerbaiyán firmó un contrato para comprar una cantidad no revelada por 1,6 mil millones de dólares. Pero, siendo honestas, parte del éxito del JF-17 tiene que ver con que se vende como producto pakistaní y no directamente como tecnología militar china, lo que le quita el estigma político. Otros países que han mostrado interés en el JF-17 son Argentina, Kuwait, Malasia, Marruecos, Qatar, Venezuela, Bolivia, Egipto e Irak. China, por su parte, está en este proyecto sobre todo para ganar dinero. Se queda con unos 40 centavos de cada dólar que se vende. El avión como tal no le sirve mucho para su propia fuerza aérea porque es demasiado ligero para sus necesidades. Donde si quiere jugar en serio es con el Chengdu J-20 Mighty Dragon. Este avión es, en teoría, la respuesta china al F-22 Raptor estadounidense, famoso por su combinación de sigilo, velocidad, agilidad y conciencia situacional. Igual que el F-22, el J-20 es un caza de quinta generación de superioridad aérea. Voló por primera vez en 2011 y entró en servicio en 2017 en la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. Se calcula que China ha construido entre 200 y 250 unidades, pero solo la mitad está operativa. Y si crees que las otras están disponibles para exportación, no, China no ha vendido ni un solo J-20. Y esta vez no es porque nadie lo quiera, sino porque China no lo quiere vender. El razonamiento es el mismo que tuvo Estados Unidos con el F-22. En 1998, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que prohibía vender el F-22 a cualquier país extranjero para evitar que su tecnología cayera en manos hostiles. China copió esa lógica. Como dijo el analista militar chino Sun Sonpin, la venta del J-20 está prohibida para mantener la tecnología de quinta generación fuera de manos hostiles. ¿Qué tecnología es esa que China protege tanto? Según lo que ellos mismos dicen, el J-20 es un caza bimotor de superioridad aérea con capacidad de ataque de precisión, fuselaje de gran área, nariz angulada, doble canard y cabina sin marco. Sus tres grandes características serían: 1. Baja detectabilidad gracias al diseño y recubrimiento furtivo, 2. Alta conciencia situacional gracias a la fusión avanzada de sensores, y 3. Versatilidad, porque puede operar en misiones múltiples con bodegas internas de armas y pads de puntería integrados. Es un avión potente, sin duda, y China ya lo ha desplegado en sus 5 comandos de teatro: este, sur, oeste, norte y centro. Además, está trabajando para que el J-20 sea nuclear capaz. Pero aquí viene lo interesante: con lo mal que están las ventas de los modelos chinos viejos, China podría verse forzada en algún momento a ofrecer el J-20 al mercado internacional. Y aún así, aunque lo sacara a la venta, no hay garantía de que se venda bien. ¿Por qué? Porque sería demasiado caro para el grupo de países que suelen comprarle aviones a China, Pakistán, Bangladesh, Myanmar, etc. Y los países que sí tienen dinero probablemente preferirían un avión con historial probado y no uno rodeado de secretismo. Entonces, ¿qué le queda a China para vender? Ahí entra el Shenyang FC-31 Gear Falcon. Este avión, a diferencia del J-20, sí fue pensado para exportarse. Es otro caza furtivo de quinta generación, bimotor y multirol, fabricado por Shenyang Aircraft Corporation, que es parte de AVIC, el conglomerado aeronáutico estatal chino. Según los reportes, puede hacer apoyo aéreo cercano, bombardeo con hasta 4 misiles y misiones de interdicción aérea. Puede volar a más de 1.350 millas por hora y con tanques externos puede superar las 1.200 millas de alcance. Tiene buena conciencia situacional y puede desempeñar varias misiones. Sobre el papel, es un avión muy capaz y en teoría podría competir globalmente. ¿El problema? Que otra vez los interesados son los mismos de siempre: Pakistán, Bangladesh y Myanmar. China, de hecho, está intentando moverlo hacia Medio Oriente. En febrero de 2024 lo mostró en una feria de defensa en Arabia Saudita y lo presentó como una alternativa confiable al F-35. Es una jugada inteligente, porque muchos países del Golfo quisieran un F-35 pero no pueden tenerlo por restricciones de Estados Unidos e Israel. Pero, de nuevo, falta ver si esas conversaciones se convierten en contratos reales. Por ahora,
Solo Pakistán ha dicho abiertamente que planea comprarlo. Además del FC-31, hay que mencionar también el Chengdu J-10 Vigorous Dragon. Como era de esperarse, Pakistán vuelve a aparecer, compró 25 unidades en 2021. Pero no es el único, Egipto ha mostrado interés en adquirir 12 y Arabia Saudita también está en conversaciones. ¿Por qué este modelo sí despierta algo más de interés? Porque el J-10 es prácticamente la columna vertebral de la aviación china, el EPL opera casi 600 unidades entre Fuerza Aérea y Marina. Tecnológicamente está al nivel del F-16, es multirol, muy maniobrable, estable y puede llevar un buen abanico de armamento. Su velocidad, alcance y carga útil están dentro de lo esperado para su categoría. El problema es que el mercado está inundado de F-16 usados mucho más atractivos para países que quieren un avión probado y barato. Al final, eso deja al JF-17 como el único caza chino que realmente se mueve, pero cuya venta pasa casi siempre por Pakistán. Eso significa que, incluso cuando parece que China está vendiendo, en realidad no está captando tantas ventas directas como quisiera. Y eso nos regresa al punto del principio, en el mercado de cazas, a quien le compras es casi tan importante como que compras. Si compras a China, mandas una señal geopolítica. Y en un mundo donde Estados Unidos está en una especie de Guerra Fría 2.0 con China, muchos países prefieren no meterse en líos. ¿Va a cambiar esto algún día? Imposible saberlo con precisión. El clima geopolítico es volátil y los países cambian de alineación cuando les conviene. Pero, por ahora, todo indica que China está atrapada en un ciclo raro, tiene la tecnología, tiene la industria, tiene los aviones, pero no tiene el mercado. Y eso, en defensa, casi siempre se resuelve no con mejores aviones, sino con mejores aliados. ¿Tú qué crees? ¿China va a lograr vender sus casas en el corto plazo? Si no, ¿cuál crees que es la razón de fondo? ¿El precio, la falta de historial en combate o el simple hecho de que comprarle armas a China te etiqueta políticamente? Escribe tu opinión en los comentarios y si aún no te has suscrito al canal, no te olvides de suscribirte. Todos los días subimos un nuevo video con las últimas novedades del mundo militar.